Listo. No sé si me escuchan bien y se visualiza bien y me Si se podría comenzar. escucha, Michael, y si se está compartiendo, faltaría ponerle en ejecución nada más la Ah, presentación. listo, listo. Entonces, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí en este evento. Bueno, mi presentación se llama Tres décadas de teorías y aplicaciones neurosóficas y su introducción al análisis de las causas de la violencia en Ecuador. ¿Cómo podría esta ser aplicada? Bueno, voy a comenzar con un bojeo de los antecedentes filosóficos. Digamos que el pensamiento occidental ha estado siempre permeado por la lógica de Aristóteles, lógica de dos valores. O sea, esa lógica clásica o simbólica que maneja que las cosas son o verdadero o falso, solo tienen dos valores. Por lo tanto, es una lógica idealista y al ser idealista no se corresponde con la realidad. Está además demostrar que los absolutos son inobtenibles en la filosofía y en muchas ramas de la ciencia, para tener un ejemplo de que esto no se corresponde a la realidad. Uno, digamos, de los fenómenos o de los principios, digamos, de la lógica tradicional que se ve que contradice a la realidad es el principio del tercero excluido. Por ejemplo, dice que cualquier afirmación es verdadero o falso sin espacio para una tercera opción. No puede haber un quizás. Este principio de contradicción establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Los principios de no contradicción y del tercero excluido, estos dos principios pueden considerarse falsos en algunas condiciones y pudiéramos digamos, encontrar múltiples ejemplos en que estos principios no se corresponden con la realidad. Otro, digamos, planteamiento clásico de la filosofía es la dialéctica desde el punto de vista occidental. Elimina siempre lo anterior para avanzar hasta nuevas realidades. O sea, los opuestos en la concepción, y vamos a ver, de varios pueblos, por ejemplo, andinos, para acercarnos más a nuestra realidad, aunque estas otras formas de pensamientos predominan, digamos, en otras epistemologías, no necesariamente occidentales, pero para traerlo a nuestra realidad, por ejemplo, en la dialéctica de algunos pueblos andinos, los opuestos se complementaban, lo cual es verdadero porque se ha demostrado que la dialéctica, sobre todo la dialéctica hegeliana, marxista, tienen algunos temas, no se corresponde totalmente en la realidad. O sea, también se puede avanzar mediante la cooperación, por ejemplo. Digamos que en nuestra zona geográfica, para traer un ejemplo, la cosmovisión es que los opuestos se complementaban, tal como ocurría en múltiples otras filosofías y formas de ver el mundo. Se veía el mundo de forma no excluyente y no binario, lo que ya estamos viendo, que la lógica, no, que en la filosofía los absolutos son inobtenibles, nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo, ¿sí? Depende de las perspectivas. En los aymaras, por ejemplo, algo podía ser y no ser al mismo tiempo, o sea, eran entidades totalmente indeterminadas. Y ya ni hablar de la filosofía oriental, que forman parte, digamos, del núcleo de las doctrinas taoístas del Zen, que son la base del budismo y el taoísmo. Bueno, en nuestra región también ha habido desarrollos de la lógica que tienen antecedentes en la neutrosofía, como José Francisco Miró Quesada, natural de Lima, que creó el término lógica para consistente. Son lógicas que pueden existir o los elementos tienen, cada elemento puede tener cierto valor de verdad y de falsedad al mismo tiempo y manejar desde el punto de vista computacional, matemático y desde el punto de vista también lógico,
el tema de las contradicciones. ¿En qué, digamos, mm, aporta el tema de la neutrosofía, la plitogenia que está cumpliendo 30 años, como vamos a ver más adelante? En que un elemento o cualquier expresión matemática puede tener un elemento de verdad, uno de falsedad y uno de indeterminación y considerarlo bajo ese esquema. Por ejemplo, cuando analizamos las opiniones de los estudiantes, podemos encontrar opiniones que tengan un componente positivo, si las clases son excelentes, un componente, digamos, falso o negativo, no me gustan para nada, o un componente neutral o indeterminado. Las clases están bien, pero pudieran ser mejores. O sea, se crea una cierta indeterminación y neutralidad en las opiniones como un ejemplo de estos elementos. La neutrosofía, ya como rama de la filosofía, se creó específicamente en el año 94, aunque aquí aparece el año 95, en que aparece un artículo fundacional, pero en verdad está cumpliendo 30 años en este año 2024. Y viene, digamos, etimológicamente, neutro, que es neutral, y sofía es conocimiento, y es conocimiento de esos elementos neutrales. Y constituye la base tanto de la lógica neutrosófica, los conjuntos neutrosóficos, las probabilidades y las estadísticas y tantos nuevos aportes que surgen constantemente en esta rama. ¿Quién fue su autor y cuáles son sus antecedentes? Digamos que el término de conjunto difuso fue introducido por Sadet en el año 65. Esto fue una revolución en la lógica porque ya no tenían que existir esos absolutos. Algo puede tener cierto grado de pertenencia. Sadet, que tenía origen, digamos, azerí, iraní, en su filosofía, en religiones antiguas como el zoroastrismo, sí ese concepto está bien definido. Por eso muchos de estos pensamientos son no occidentales. En el caso del conjunto intuicionista Tanasov, que es búlgaro, introdujo que cierta proposición podía tener un elemento de falsedad y verdad a la vez. Y es en 1994 que surge el conjunto neutrosófico por Florentín Smarandash, un doctor rumano de la Universidad de Nuevo México, que da a esta revolución en el tema de la neutrosofía. Ya teniendo estos elementos, no solo se puede tratar y abordar las opiniones, elementos y proposiciones en términos de veracidad y falsedad. También se puede manejar la incertidumbre de un punto de vista amplio. Se puede determinar cuando existe ambigüedad, ignorancia, contradicción, neutralidad y saturación. Muchas veces cuando recogemos opiniones, vemos que hay contradicciones en las opiniones y eso se puede modelar, recoger y procesar en un marco neutrosófico. Cuando trabajamos con un LLM, podemos pensar que siempre nos está dando respuesta con certidumbre, pero hay patrones para determinar qué grado de indeterminación tiene lo que nos está diciendo. Por lo tanto, hay que analizar el elemento de indeterminación también en estos avances de la inteligencia artificial para poner solo un ejemplo. Digamos que la pertenencia de un elemento en términos neutrosóficos se representa como un cubo en que un eje indica el grado de verdad, qué porcentaje de verdad, qué porcentaje de indeterminación tiene y qué grado de falsedad. Y eso nos permite modelar pues todos aquellos elementos que vimos anteriormente. Ya la lógica como tal tiene o maneja, es una generalización de la lógica clásica y de la lógica difusa. O sea, la lógica difusa y la lógica clásica vienen a ser subconjuntos de la lógica neutrosófica. Bueno, por ejemplo, una lesión deportiva.
Pertinencia de que un deportista regrese al campo después de la elección. Bueno, hay cierta certeza de que pueda regresar basado en los exámenes médicos que se realizan periódicamente, pero también hay un grado de indeterminación debido a factores como el estado emocional, un impacto de la recuperación indeterminada, también hay un grado de falsedad porque aún no está listo, tiene un por ciento de no estar listo para entrar al campo debido a observaciones de, digamos, fisioterapéuticas que ha recibido. Eso se representa como 60,30,10, 0,6, 0,3, 0,10 en conjunto neutrosófico y representa acto para regresar al campo. Y con este número, que a veces simplifica como número neutrosófico de valor único, no es el único, pues se puede realizar un conjunto de operaciones y trabajar en ese sentido. Esto da también, no solo en la rama de la computación, a que se puedan crear nuevos campos, nuevos métodos de investigación, en el cual no solo se abordan las contradicciones, una extensión de la dialéctica, sino sus elementos existentes intermedios. Por ejemplo, aquí se tiene a ver solamente los elementos contradictorios, ¿sí? Pero en un conflicto, por ejemplo, Ucrania contra Rusia, los elementos neutrales, en cierto sentido, también pueden inclinar la balanza. Por lo tanto, miren cómo no es solamente los opuestos. ¿Sí? Y esto da paso a nuevos métodos. Por ejemplo, la minería de opiniones. Se puede analizar qué tanta contradicción, las opiniones neutrales que a veces tienen mucho peso, pueden ignorarse utilizando otros métodos, digamos. Existen nuevos avances que extienden también, como la plitogenia, que, bueno, permite explorar otro tema de cómo manejar multivariadas, por ejemplo, el análisis y el mutualismo, que es un enfoque conceptual y filosófico en que puede manejar distintos sistemas o categorías del pensamiento intermedio. Hoy la Asociación Internacional tiene, digamos, más de 7.000 investigadores con distintas ramas internacionales. Hay una asociación latinoamericana también que puede encontrar artículos en español. Tiene una revista, Neutrosophic Computing and Machine Learning. Existen 3 revistas de neutrosofía que están en cuartil 1 de Scopus, ¿sí? Una es Neutrosophic Second System, que es el órgano de la Asociación Internacional. Existe la revista International Journal of Neutrosophic Science, también está en el cuartil 1. Y existe una revista que está dedicada a las extensiones de la lógica difusa, pero también tiene un peso fundamental la neutrosofía. Ahora, ¿cómo usar la neutrosofía en nuestro proyecto FCI? Vamos a ver que las causas de cualquier elemento, digamos, un filósofo griego dijo que prefería obtener una regla causal, que es el rey de Persia, porque muchas veces no conocemos la causalidad y los métodos estadísticos actuales no determinan correctamente la causalidad. Digamos, están los famosos estudios que se han hecho, descubren correlaciones. Bueno, es evidente que correlación no es causalidad. En los hogares en Estados Unidos que existen más libros, son mejores los resultados de los estudiantes. ¿La solución será regalarle libros a esos hogares? No, porque la variable que causa el rendimiento académico no es esa. Entonces, cuando ya vamos a intervenir en el mundo, debemos determinar causalidad. Y eso es un problema que nos está llevando la analítica de datos. Muchas veces no determina causalidad, intervenimos en el mundo de forma incorrecta. Existen muchos patrones que son no lineales y complejos. Analizan factores aislados, por ejemplo, muchos métodos de regresión. Existen multicausalidad. La causalidad puede surgir por múltiples caminos.
o múltiples causas y no se maneja adecuadamente la incertidumbre. Un ejemplo de ello es la violencia en Ecuador. ¿Cuáles son sus causas? Un fenómeno multicausal y complejo. Nuestra región sí ha estado influida, digamos, por lo que se llama teoría de la complejidad, pero principalmente por, digamos, la filosofía de Morín, lo cual es buena, pero viene de la escuela, digamos, continental, no tanto de los aportes de la escuela, digamos, de Santa Fe en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la adolece un poco de este fundamento matemático y lógico para tratar estos fenómenos. Por ejemplo, la teoría de la complejidad sugiere que las relaciones entre variables no siempre son directas y pueden presentar patrones no lineales, lo cual es evidente en el caso de la violencia. Una misma causa puede generar efectos diferentes dependiendo del contexto, ¿sí? Un, eh, digamos, en dependencia del contexto urbano o rural, las causas pueden ser distintas de la violencia. Existen tres principios claves que explican la causalidad. La conjunción. Las condiciones antecedentes actúan de manera cooperada para producir un resultado en lugar de actuar de forma independiente para explicar la variabilidad. Un modelo de regresión, digamos, lo vería de forma independiente. Equifinalidad es otro principio. Un sistema puede alcanzar el mismo estado final a través de múltiples condiciones iniciales y diferentes caminos. Esa violencia puede estar causada por distintos factores en dependencia de la persona y la simetría causal. La simetría causal dice que la presencia de un resultado puede ser impulsado por ciertas condiciones, pero la ausencia de estas mismas condiciones no necesariamente implican la ausencia del resultado. Y eso nos lleva a que para analizar este fenómeno tenemos que usar métodos basados en la teoría de conjuntos. Son métodos para el análisis de datos y en específico basados en la teoría neutrosófica. La teoría de la neutrosofía ampliaría la noción de causalidad al incorporar la indeterminación y la incertidumbre inherente a los fenómenos sociales. Por ejemplo, está, digamos, por mucho que lo nieguen, que fumar ocasiona cáncer, pero no todo el que fuma va a desarrollar cáncer en su vida, ni todo el que desarrolle cáncer de pulmón necesariamente fumó. Entonces, existe una indeterminación. Y esto genera que para analizar los fenómenos se cree, digamos, ignorancia en las personas en elementos importantes como el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas tienen dudas en que la acción de los humanos sea lo que desarrolla el cambio climático. Y esa ignorancia está muchas veces creada artificialmente por estas compañías, digamos, petroleras, porque la realidad funciona de forma más compleja. Mediante neutrosofía se puede medir el grado de ignorancia, se llama agnostología, porque es muy difícil, es, digamos, se puede estudiar lo que uno conoce, pero lo que ignora es muy difícil. Sin embargo, con neutrosofía se puede trabajar y medir en cierta medida el grado de desconocimiento e ignorancia que existe sobre un elemento. La violencia en Ecuador es un fenómeno complejo que resulta de la interacción de múltiples factores, ¿sí? Los cuales interactúan de manera lineal y aislada, ¿sí? Por ejemplo, algunos adelantos que les puedo hacer en algunos datos. Bajo los efectos o la ausencia del padre y versus ausencia de la madre no inciden igualmente en que un individuo consuma drogas o no como causa. ¿Ah? Entonces, no tienen el mismo peso y a veces se analiza como ausencia de los padres. Para hacer más complejo, distintos factores se combinan para generar violencia. Incremento del narcotráfico, desigualdad económica, corrupción institucional, falta de oportunidades laborales.
la violencia puede surgir por distintas combinaciones, como, por ejemplo, en ciudades por el control de grupos delictivos y extorsión, pero en las zonas rurales puede ser por conflictos por tierras y una ausencia de la presencia estatal. Y tienen el mismo resultado, pero el camino causal, causal es distinto. Y en otros fenómenos, digamos, fenómenos, el tráfico de armas puede aumentar la violencia. Sin embargo, su ausencia no garantiza tampoco que va a existir la paz. Por ejemplo, pueden existir factores como la desintegración social que mantengan el problema. Tenemos el caso de Suiza y Estados Unidos. En Suiza existen más armas que en Estados Unidos, sin embargo, no existen esas matanzas. Entonces, una incorporación de la teoría de la neutrosofía para analizar, junto con la teoría de la complejidad, analizando nuevos métodos que están trabajando basados fundamentalmente en Python de analítica de datos que sean interpretables y que permitan determinar la causalidad, pues son algunos elementos que nos estamos planteando en este trabajo, al igual que para obtener opiniones de los expertos, lo cual nos permite extender el rango de opiniones que se recogen. Digamos, con métodos cualitativos como la encuesta, usted puede desarrollar una escala de Likert que recoja la indeterminación, la neutralidad y la falsedad de una afirmación, enriqueciendo, o, digamos, en métodos cualitativos como la entrevista, pudiéramos hacer un análisis de esas opiniones, una minería de opiniones, pero tomando en cuenta y manejando el grado de positivo, neutral y negativo que se maneja con respecto a un fenómeno. Hasta aquí en mi presentación, el cual hemos visto cómo, digamos, se ha manejado este tema de las 3 décadas de la neutrosofía que se cumple este año y cómo son algunos de lo que se está trabajando para analizar las causas de la violencia en Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias al expositor. Tenemos aquí unas preguntas recabadas de la audiencia. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo contribuye la neutrosofía a la mejora de los algoritmos de toma de decisiones en la inteligencia artificial? Michael. Listo. Bueno, la toma de decisiones es una rama, digamos, establecida en la informática, en la inteligencia artificial. Muchas teorías de ellas están basadas en los métodos multicriterios, digamos, el método de jerarquía analítica, el método Toxis, son desarrollados para esta rama. Pero necesariamente en la incorporación de un elemento de indeterminación o falsedad, pues enriquece esta toma de decisiones. Ese es uno de los elementos. Por ejemplo, Toxis, HP se pueden enriquecer con métodos neutrosóficos, con números neutrosóficos de valor único y trabajar con estos valores. Recientemente en España, la tesis doctoral del año fue una tesis, si mal no recuerdo, de ingeniería civil, que se trabajó un modelo de toma de decisiones neutrosófico aplicado a la ingeniería civil que incorpora estos elementos. O sea, se maneja no solo la grado de verdad y falsedad, sino también la indeterminación y se puede incorporar a estos métodos ya existentes como son HP, como son Toxis, que son conocidos. También existen el manejo de la indeterminación en mapas cognitivos difusos y se puede extender a convertirlos en mapas cognitivos neutrosóficos. Y también se trabaja incluso con redes neuronales para que nos den el grado de indeterminación en algún elemento. También existen para este fenómeno de los LLM, digamos, ciertos trabajos que tratan de determinar qué tan seguro o que nos den un valor numérico, qué tan seguro está la respuesta, qué tan indeterminado está y qué tan falso. Entonces, muchas veces las personas lo dice un modelo de lenguaje, se lo creen, pero no saben que hay un alto grado de indeterminación
en esa pregunta. Y recuerden que eh, siempre los algoritmos pueden tener prejuicios basados en los datos, pero una ventaja que tienen con respecto a los humanos es que uno puede, mediante estas técnicas que también dan el grado de determinación, ver cómo él llegó a esa decisión y analizar nosotros por qué camino. Y así esto no se convierten en una muleta, en una limitación. Estos métodos, estos sistemas, se pueden convertir en una garrocha que nos hagan llegar mucho más lejos. Muchas gracias, muy amable. Le doy paso a la ingeniera Alcíbar, que tiene otras preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. doctor Leiva. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales causas de la violencia en Ecuador, según las teorías neutrosóficas y Litogénicos. plitogénicas? Mm, Sí. bueno, ahí estamos trabajando porque recién estamos en la recogida de datos, porque sí es evidente que el tema de la violencia en Ecuador es un tema complejo. Incluso estamos desarrollando algunos métodos nuevos. O sea, estamos recogiendo toda una serie de factores en que se pueda determinar el grado de veracidad, indeterminación y falsedad que tienen de algunos elementos. Pero se está desarrollando, se ha trabajado, sí, con una serie de datos que existían sobre consumo de drogas, ajá, que se correlaciona bastante con la violencia. Pero, por ejemplo, y ahí pues, se logró determinar porque el algoritmo debía ser explicable, que, por ejemplo, la ausencia de la madre tiene mucho más influencia en que un individuo tenga tendencia hacia, digamos, la droga, hacia la violencia. Pero, digamos, son conjeturas iniciales porque estamos, digamos, contrastando este método con los métodos tradicionales. Es evidente, por ejemplo, que la correlación no funciona. No funciona bien en este caso, pero actualmente fundamentalmente estamos usando la neutrosofía para el, la recogida de datos y usando los métodos basados en la teoría de conjuntos que se basan en determinar conjuntos en condiciones necesarias y suficientes, al contrario de los métodos estadísticos, que son métodos que buscan correlación, pero correlación no es equivalente a causalidad, pero sí ya podemos adelantar que son fenómenos complejos que no siempre tienen, digamos, las mismas causas y por lo tanto el mismo nivel de intervención. Se ha recogido bastante datos, pero está por procesarse y desarrollarse incluso algunas extensiones a librerías que ya existen para trabajarla con el lenguaje Python y extender así, digamos, las herramientas de analítica de datos que existen, que uno no generalmente los métodos basados en la teoría de conjuntos son métodos relativamente recientes y van a la búsqueda de la causalidad, que es un tema que es bastante esquivo en la inteligencia artificial y en la analítica de datos. Y esto ha llevado a problemas inmensos. Por ejemplo, en el tema de analizar en Estados Unidos ocurrió de verdad que fueron a determinar las causas del bajo rendimiento escolar, descubrieron que en los que había eh, más cantidad de libros, mejores resultados. Fueron a intervenir repartiendo libros, no obtuvieron resultados porque la causa era el estatus socioeconómico de los padres que hacía que hubiera más libros en las casas y que hubiera mejores resultados en la escuela. Era el fenómeno más complejo. O, por ejemplo, crear impuestos para la cantidad de basura que se genera. ¿Ah? Generó más basura porque la gente en vez de botar la basura y la contabilizaran, la botaba al aire libre. Entonces, cuando se va a intervenir en un sistema, es interesante y es determinado y es obtener
las causas. Pero evidentemente entorno rural, urbano, muchas veces no son las mismas causas. Por ejemplo, es un tema que estamos trabajando. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, Michael. Vamos a hacer la lectura del diploma. Sí, por favor, voy a compartir. Hago la lectura. La Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, confiere el presente agradecimiento al doctor Leiva Vázquez Michael Yelandi por compartir su experticia y compromiso con la investigación, contribuyendo al desarrollo de la cultura científica de la comunidad universitaria. Como expositor del evento científico Webinar 2024, denominado Inteligencia Artificial y Ciudades Inteligentes, Innovaciones en Tecnología de la Información y Construcción Sostenible, impartido el 5 de diciembre del año en curso. Agradecemos, doctor Leiva, su participación en este webinar. Por favor, le doy paso para sus... Bueno, muchísimas gracias a todos. Siempre es un honor participar en este tipo de eventos. Agradecer al señor decano por siempre ese impulso a la investigación, nuestro director de investigación, el doctor Guijarro, que también impulsa la investigación, el director de la carrera también de software a la que pertenezco, el doctor Lorenzo, que siempre es un baluarte de la investigación, y por supuesto la Universidad de Guayaquil y todos nuestros compañeros en la facultad, que son un impulso a la investigación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle paso a nuestro director de carrera, el doctor Lorenzo Ceballos, para una pequeña intervención. Por favor.